Muy bien, vamos a comenzar ahora este tercer parcial con el muestreo sistemático. Y bueno, esto es un tanto parecido al muestreo aleatorio simple, que fue con el que abrimos este curso, de hecho, y las fórmulas son exactamente las mismas. La única cosa diferente aquí es la forma en la que nosotros vamos a tomar los elementos para nuestra muestra. ¿Cuál va a ser la cosa aquí? Que se va a hacer, como dice justamente el nombre, de forma sistemática. Ahorita con este ejemplo van a ver cómo lo vamos a hacer. Nada más quiero hacer una aclaración. Aquí para calcular el tamaño óptimo de muestra no les puse la fórmula, pero es exactamente la misma que utilizamos para muestra aleatorio simple. En este caso vamos a empezar con medias y totales, entonces se utiliza la fórmula del tamaño óptimo de muestra para cuando se quieren estimar medias y totales. El ejemplo que veamos aquí, esto es suponiendo que se hizo con un nivel de confianza del 95% para esta muestra, pero bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que dice el ejemplo es: la fábrica de Marinela desea conocer el peso promedio de su producción diaria de pingüinos. Se sabe que en la fábrica se producen 300 paquetes diarios. En la siguiente tabla se encuentran los datos ordenados de las 300 unidades con sus respectivos pesos en gramos, que es justamente esta tabla que tenemos aquí. Tenemos las 300 unidades y cada uno con sus pesos en gramos. Para este estudio se tomará una muestra de 20 unidades considerando un intervalo de confianza del 95%. Ok, entonces en esta parte suponemos que sacamos el Z del 95% de confianza, hicimos el cálculo para el tamaño óptimo de muestra y nos dio 20 unidades. Aquí ya se lo estoy dando directamente. Ahora, inciso A. Mediante un muestreo sistemático, aquí hay una pequeña falta de ortografía, una disculpa, toma los elementos que formarán parte de tu muestra. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para tomar nuestra muestra? Primero hay que identificar los datos que nos da el problema. La población que tenemos en total son de 300 unidades, son los 300 paquetes de pingüinos, y en este caso vamos a tomar una muestra de 20 unidades. Ok, vamos a calcular un valor K. ¿Qué significa ese valor K? Es el intervalo de salto. Ahorita van a ver para qué se va a utilizar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo que vamos a hacer es dividir el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Al hacer clic nosotros, bueno, Enter, nos da que es de 15. Es decir, que nosotros de esta población de aquí vamos a ir seleccionando de 15 en 15 los elementos para la muestra que vamos a tomar. Pero ahora, lo que vamos a hacer ahora es calcular un arranque aleatorio. ¿Para qué sirve este arranque aleatorio? Para saber con cuál elemento de la población vamos a empezar para tomar la muestra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar la función aleatorio.entre y va a ser entre 1 y el valor de K que acabamos de calcular. Damos Enter y nos dice que el arranque aleatorio es 6. Vamos de una vez copiando y pegando solamente el valor para que no nos cause ningún conflicto con que se actualice la fórmula. Ok, ¿qué quiere decir este arranque aleatorio? De los primeros 15 elementos de la población, voy a empezar con el elemento número 6. Y a partir de aquí voy a ir contando de 15 en 15 y esos son los elementos que voy a tomar yo para mi muestra. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Mi primer elemento de la muestra, quedamos que va a ser el elemento 6. El siguiente elemento va a ser este elemento más el valor de K que calculamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento? 15 elementos después, pues el 21. Para el que sigue, va a ser lo mismo. Va a ser este 21 más los 15 y es el elemento que vamos a tomar para el tercer dato de la muestra. O simplemente lo que podemos hacer es arrastrar esta fórmula y listo. Estos son los elementos que yo voy a tomar de esta población. El 6, el 21, 36, 51, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hicimos a fin de cuentas? Empezamos con el 6, le sumamos 15 y nos dio que debemos agarrar el dato 21 de la población. A ese 21 le sumamos 15 y nos dio que tenemos que agarrar el dato 36 de la población y así sucesivamente. Por eso es que es sistemático, pues estamos haciendo como un procedimiento para nosotros agarrar cada tantos elementos, uno de ellos para nuestra muestra, que es lo que tenemos aquí.
¿Qué es lo siguiente? Hay que obtener el peso en gramos de cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un buscar V. Ponemos entonces aquí buscar V. Estoy buscando este elemento en mi población, que es este de acá. Esto hay que dejarlo constante porque lo vamos a arrastrar. ¿En qué columna se encuentra? Como yo quiero los gramos, está en la columna 2 y en este caso es una coincidencia exacta. Damos Enter y simplemente arrastramos la fórmula. De este modo entonces ya tenemos la muestra que vamos a utilizar para calcular los estimadores e intervalos de confianza. Ok, ahora sí vamos al inciso B. Dice, calcula el peso estimado promedio de un paquete de pingüinos. Entonces lo que nos está pidiendo es justamente la media estimada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula que tenemos aquí, que es la de la y-barra, como tal cual lo conocemos. Nada más aquí les puse mu porque pues, no puedo poner y-barra, pero a fin de cuentas es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a sacar el promedio de gramos de esta muestra. Damos Enter y ya lo tenemos. Dice que la media estimada es de 81.75 gramos. Es lo que contiene aproximadamente un paquete de pingüinos de la fábrica de Marinela. Ahora nos piden sacar también el intervalo de confianza para ese promedio estimado. Pero para sacar el intervalo de confianza necesitamos la varianza de la muestra y la varianza de la media. ¿Cómo lo vamos a hacer? La varianza de la muestra, pues la sacamos simplemente con esta fórmula, que es el equivalente a utilizar en Excel la función var.s. Seleccionamos el rango de la muestra y damos Enter. Tenemos entonces aquí ya la varianza de gramos de esta muestra. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la varianza de la media, la varianza de esto que acabamos de sacar. Y lo hacemos con esta fórmula de aquí, que es S cuadrada sobre el tamaño de la muestra por n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula. Entonces aplicamos esa fórmula en esta celda de aquí. Esto nos va a quedar S cuadrada sobre el tamaño de la muestra y vamos a cubrir eso con un paréntesis. Y eso multiplica a 1 menos n minúscula sobre n mayúscula. Lo ponemos de ese modo, 1 menos n minúscula sobre n mayúscula y listo. Ya tenemos entonces calculada la varianza de la media. Muy bien. Ahora, para el límite de error estimado, ya para después calcular el intervalo de confianza de la media, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es 2 veces la raíz cuadrada de la varianza de la media, que es 2 veces la raíz de esto de acá arriba. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que se utilizó para calcular el límite de error estimado en cuestión de muestra aleatorio simple. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la varianza de la media. Lo que hacemos es 2 por la raíz de esta varianza que tenemos aquí. Damos Enter y listo. Esto es lo que tenemos para el límite de error estimado. Ahora sí, ya podemos pasar a hacer lo que nos pide el inciso C, que es calcular el intervalo de confianza de la media. Entonces, ¿cuál va a ser aquí mi límite inferior? Pues es la media estimada menos mi límite de error estimado. Y para el límite superior es la media estimada más el límite de error estimado. Y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso promedio de los paquetes de pingüinos va a estar entre 80.87 gramos y 82.62 gramos. Ya tenemos calculado el intervalo de confianza para la media estimada. Ok, inciso D. ¿Cuántos gramos diarios produce aproximadamente Marinela en pingüinos? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? Que estimemos cuál es el total de gramos que produce esta fábrica en pingüinos. Justamente es esta parte de acá, el total estimado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se ha venido haciendo siempre. Tamaño de la población por el promedio estimado. Entonces aquí hacemos simplemente la n mayúscula por la media estimada y tenemos que se producen aproximadamente 24.525 gramos de pingüinos, que es bastante, la verdad. ¿Ok? Ahora vamos a sacar
el intervalo de confianza para el total de gramos diarios, que es lo que acabamos de estimar aquí. Lo mismo, necesitamos la varianza del total estimado y vamos a necesitar también sacar el límite de error estimado, que si se dan cuenta, si esto lo meten en esta raíz, es la misma fórmula que se tiene para el límite de error estimado para el caso de el total estimado, que es esto de acá. Muy bien, entonces vamos a calcular la varianza. ¿Cuál es la única diferencia? Si se dan cuenta, esta fórmula y esta son la misma, solamente que se multiplica por n cuadrada. Lo que voy a hacer es, esta fórmula de aquí solamente la voy a copiar y la voy a pegar aquí, pero con la diferencia de que multiplico yo por la n elevada al cuadrado. Damos Enter y listo. Ya tenemos ahí la varianza del total. Para el límite de error estimado, simplemente hacemos 2 por la raíz cuadrada de esa varianza y ya tenemos calculado nuestro límite de error estimado. Vamos a pasar ahora a construir el intervalo de confianza para el total. Límite inferior, pues es total estimado menos límite de error estimado del total. Y para el superior es total estimado más el límite de error estimado del total. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aproximadamente Marinela produce en total entre 24.262 gramos y 24.787 gramos de pingüinos. Bien, entonces hasta esta parte queda ya realizada esta parte de los intervalos de confianza. En este caso, pues ya no utilizamos lo de datos, análisis de datos, muestra y todo ese rollo. Simplemente aquí creo que ya es un poco más sencillo este método de muestreo. Sí sigue siendo aleatorio, a pesar de que nos estamos saltando elementos, sigue siendo aleatorio. De hecho, este muestreo, este método en especial, tiende a tener menos error que el muestreo aleatorio simple y en varias ocasiones que el muestreo aleatorio estratificado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Yo lo veo por el intervalo de confianza. Mientras más pequeños son los intervalos de confianza, quiere decir que hay menor margen de error. Bueno, pero entonces hasta esta parte queda este ejercicio. Ya más adelante veremos para la parte de proporciones.